del rápido cerebro de los porteros. Esta me gustó muchísimo, muchísimo. Fíjense. Si a ustedes les gusta el fútbol, a mí me gusta muchísimo, sabrán que siempre hemos dicho en el mundo del fútbol que los porteros son diferentes. Hay diferentes en otros lados. Messi es diferente a todos, de acuerdo. Pero los porteros de media son distintos, ¿no? Buffon decía que los porteros son diferentes. Buffon son los más grandes porteros. Oliver Kahn, un tipo al que le tenía miedo hasta a sus entrenadores, ¿no? Absolutamente brutal. Los porteros son peculiares y se acaba de demostrar científicamente, y esto me cayó muy bien. En la revista Current Biology, Biología Actual, apareció el artículo Perfiles distintos del procesamiento multisensorial entre porteros profesionales y jugadores de fútbol de campo, es decir, los otros 10 del equipo. Y dice, en el fútbol asociación, la posición de portero es la más especializada en el deporte y tiene el objetivo principal de detener al equipo opuesto de marcar. Aunque estudios anteriores han subrayado las diferencias en el desempeño fisiológico y en los partidos entre los porteros y los demás jugadores, se ha hecho muy pocas investigaciones acerca de si los porteros son diferentes en términos de sus habilidades cognitivas perceptuales, o sea, de la percepción que tienen de lo que ocurre a su alrededor. Lo que han ellos estudiado es la capacidad que tienen los jugadores y los porteros, los jugadores de campo y los porteros, de combinar la información de los sentidos para tomar una decisión en instantes. Decisión sobre el vuelo y la dirección de la pelota. Esto lo hizo un investigador de la Universidad de la ciudad de Dublín, que fue portero y cuenta mi camino como portero profesional me convenció de que la experiencia del portero, experimente el mundo de una manera distinta, y esto era algo en lo que me quería centrar en el proyecto de fin de año de mi título de psicólogo. A diferencia de otros jugadores, los porteros tienen que tomar miles de decisiones muy rápidas basadas en información sensorial incompleta o limitada. Esto nos llevó a predecir que los porteros tendrían una capacidad muy superior de combinar la información de los distintos sentidos, y esta hipótesis se vio confirmada por nuestros resultados. Es decir, que los porteros toman la información disponible y toman decisiones sobre ella aunque no esté completa. Es decir, tú ves lo que ves. Si estás viendo al que viene por la banda y vas a entrar, no estás viendo a los que te pueden rematar. Tienes que tomar decisiones con base en información incompleta y tomarla muy rápido. Y esta investigación demuestra, parece interesantísimo, que se demuestre que efectivamente porque hay veces que uno ve que efectivamente los porteros tienen esta capacidad a veces asombrosa. Cuando uno ve, sobre todo estos cortos que mucha gente hace, reels, stories y demás, con varios momentos brutales de portería, y ves la capacidad de reacción o la capacidad de predicción de un portero sobre lo que va a pasar con la pelota en la parte de su área de visión donde no tiene acceso a ella, es impresionante. Tienen lo que hicieron estos investigadores fue estimar las ventanas de fijación temporal, es decir, el marco temporal en el cual se funden distintas señales sensoriales en el cerebro para tomar una decisión. El estudio descubrió que los porteros tenían una ventana de fijación temporal mucho más estrecha que los jugadores de campo y que los jugadores
y a las personas que no juegan fútbol. Es como una estimación más veloz de las diferentes señales que están recibiendo, dijo el doctor David Van Coveren, psicólogo de la universidad que dirigió el estudio. Lo que pensamos, lo que creemos que pasa, es que debido a la necesidad de tratar la información sensorial de diferentes maneras, raras veces la integran, sino que básicamente van con el sentido que les da la información más rápido. Es la primera vez que probablemente hemos probado científicamente que, como dijo Buffon, los porteros son raros y los porteros son distintos. Pero hay una cuestión aún mucho más interesante que abre este estudio y que es de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de sacar conclusiones. ¿Qué se puede sacar de conclusión de esto? Alguien diría, bueno, claro, es que los porteros, por su entrenamiento, pues desarrollan esta capacidad. Puede ser, pero no es una conclusión válida. Porque hay otra conclusión que puede ser interesante, y lo digo yo como alguien que quiso ser portero. Yo llegué a jugar, entrené con las fuerzas inferiores del Necaxa en México cuando tenía yo 12 años. Tomaba yo un autobús en la zona de Chapultepec, Morales, un Juárez Loreto se llamaban los autobuses. Me llevaba hasta la Magdalena Mixhuca, 1:30 o 2 horas de autobús para ir a entrenar 1 hora en uno de los campos de fútbol de la Magdalena Mixhuca, luego regresar y tomar un autobús otras 2 horas de regreso hasta mi casa. Esto lo hacía yo todos los miércoles. Yo quería ser portero, tenía yo 2 problemas. Primero, era muy pequeño, y sigo siendo muy pequeño, mido unos 66 por ahí, y 2, pues era muy difícil para mí ir a esos entrenamientos viviendo al otro lado de una ciudad como es la Ciudad de México y tratando de sacar la secundaria. Y luego me interesó más el patinaje sobre hielo. Es muy curioso esto. Mientras hubo en México pistas de patinaje, ahí estaba yo. Pero es posible que las personas que tienen una habilidad natural para integrar información de los sentidos y tomar decisiones se vean atraídos a la posición de portero. Es decir, que no sea consecuencia de su entrenamiento el que los porteros sean así, sino que sea consecuencia de que son así, que a la hora de acercarse a un equipo de fútbol o a jugar fútbol en un club o en la escuela o en donde sea que comiencen su carrera, se sientan atraídos a la posición de portero porque pueden desempeñar estas habilidades, estas capacidades que tengan de manera ya previa, aprendida de otro modo o como parte de su propia configuración fisiológico-anatómica, neurológica. Y yo creo que esto es lo más interesante. Esto es muy divertido que se haga un experimento sobre porteros. Y es muy divertido cuando la ciencia se mete en los deportes. Yo recuerdo el famosísimo gol imposible de Roberto Carlos contra Francia, que llevó a que unos matemáticos franceses desarrollaran una ecuación para explicar por qué la pelota hizo eso, que no debían hacer las pelotas ni de fútbol ni de nada. Y me acuerdo que salió publicado en revistas de matemáticas la ecuación que explicaba cómo el golpe, la forma del golpe, el giro, etcétera, etcétera, provocaba ese giro brutal que vimos todos y que vemos todos cada vez que usted busca Roberto Carlos Gol Imposible Francia en YouTube, va a poder disfrutar esa maravilla de gol. Me encanta cuando la ciencia toca los deportes, porque por un lado confirma cosas y por otro lado refuta la enorme cantidad de supersticiones absurdas y bárbaras que hay dentro del deporte. Pero sobre todo me gusta que podamos usarlo como ejemplo de las conclusiones que no hay que sacar de las investigaciones científicas. Las investigaciones científicas llegan hasta donde llegan y empujarlas un poquito más para allá siempre es peligroso, siempre es un error. Y este caso creo que es un excelente ejemplo de eso.